Nunca olvidaré el sonido de mi propia respiración deteniéndose. No fue dramático, no hubo un grito ni un último suspiro profundo como en las películas. Fue simplemente nada, un silencio que llenó mi pecho como agua helada, y después algo que jamás imaginé que existiera. Sentí las lágrimas de mi madre antes de verla. Sentí su dolor como si fuera mío, multiplicado por 1000. Me llamo Carolina Mendoza, tengo 32 años, soy diseñadora gráfica en Monterrey y lo que voy a contarte cambió cada célula de mi cuerpo. Esto no es una historia bonita sobre luces y paz. Esto es sobre algo más complejo, más desgarrador, más real. Fue un martes cualquiera. Estaba bajando las escaleras de mi edificio con el café en una mano y el celular en la otra, apurada como siempre. No recuerdo haber tropezado. Solo recuerdo el golpe seco contra el concreto y el sabor metálico en mi boca. Después, oscuridad, pero no una oscuridad vacía. Era como estar sumergida en algo denso, cálido, casi vivo. Y entonces comenzó. Primero fue un tirón en el pecho, como si alguien jalara un hilo invisible desde mi centro. No dolía físicamente, pero había una sensación de separación, de algo desprendiéndose. Y luego, los gritos. Escuché a mi vecina del cuarto piso gritando mi nombre. Carolina, Dios mío, Carolina. Su voz sonaba distorsionada, como si estuviera bajo el agua. Intenté responder, pero no tenía boca, no tenía cuerpo. Solo era conciencia flotando sobre la escena. Vi mi cuerpo en el suelo, la cabeza en un ángulo extraño, sangre formando un charco pequeño pero creciente. Mi café derramado mezclándose con ella. Y aquí viene lo que nadie te dice sobre morir. No sentí pánico por mí, sentí pánico por lo que estaba por venir. Porque de repente, como si alguien hubiera encendido un interruptor, comencé a sentir emociones que no eran mías. La primera fue el horror puro de mi vecina. Entró en mi conciencia como una ola violenta. Sentí su estómago retorcerse, sentí sus manos temblar antes de que sacara su teléfono. Sentí el momento exacto en que su mente procesó que yo podría estar muerta. Y fue como si esa emoción se grabara en mí con fuego. No era empatía, era literalmente sentir lo que ella sentía, en tiempo real, sin filtros, sin manera de apartarlo. Los paramédicos llegaron. Recuerdo flotar sobre ellos mientras trabajaban en mi cuerpo. Uno de ellos, un hombre joven con tatuajes en los brazos, seguía diciendo, vamos, vamos, quédate con nosotros. Y sentí su frustración cuando no respondí. Sentí su cansancio de perder pacientes. Sentí un destello de su último turno, otra persona que no logró salvar. Todo esto entró en mí como datos descargándose. Y entonces llegó la llamada. Mi mamá. Alguien le había avisado. No sé quién, no importa. Pero el momento en que ella recibió esa noticia, yo lo sentí. Estaba a kilómetros de distancia, en su casa, preparando la comida. Y de repente fue como si me arrancaran el corazón. Sentí el teléfono resbalarse de su mano. Sentí sus rodillas doblarse. Sentí el grito que se quedó atascado en su garganta porque era demasiado grande para salir. Y lo más aterrador, sentí el pensamiento exacto que cruzó su mente. No otra vez. Dios, no me hagas esto otra vez. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que estaba pensando en mi hermana, que había muerto de leucemia cuando yo tenía 8 años. Intenté gritar. Intenté decirle, mamá, estoy aquí, puedo escucharte. Pero no tenía voz. Solo podía absorber su dolor como una esponja que no puede dejar de expandirse. Y lo peor es que no era solo dolor, era capas y capas de emociones complejas. Había culpa, se culpaba por no haber insistido en que tomara vitaminas. Culpa por la discusión tonta que habíamos tenido 3 días antes sobre que nunca la visitaba. Miedo de tener que planear otro funeral. Miedo de contarle a mi papá. Y debajo de todo eso, algo más oscuro, una parte pequeña, microscópica de ella que pensó, no sé si puedo sobrevivir esto otra vez. Eso me destrozó. Ver esa duda en mi madre, esa mujer que siempre fue un roble, que nos sostuvo cuando papá perdió su trabajo, que cantaba mientras limpiaba.
sentir que mi muerte podría romperla de una manera que nunca se repararía. Y no podías hacer nada, solo flotar ahí, absorbiendo cada emoción como si fueran cuchillos. En la ambulancia, mi cuerpo seguía siendo trabajado, con presiones en el pecho, algo conectado a mi brazo, palabras médicas que no entendía, pero yo no estaba prestando atención a eso, estaba sintonizada con otra frecuencia. Sentí cuando mi mejor amiga, Daniela, se enteró. Estaba en una reunión de trabajo y su celular vibró. Vi a través de sus ojos el mensaje de texto de mi mamá. 4 palabras: Carolina tuvo un accidente. Y el mundo de Daniela se detuvo. Sentí la manera en que su cerebro inmediatamente fue al peor escenario. Sentí cómo fingió una sonrisa para excusarse de la sala. Sentí sus pasos acelerados hacia el baño. Y luego, cuando llamó a mi mamá y escuchó los sollozos del otro lado, sentí el momento exacto en que su esperanza se apagó. Daniela y yo éramos amigas desde la secundaria. Habíamos compartido todo: primeros besos, desamores, sueños de medianoche, miedos secretos. Y ahora sentía su dolor como si fuera un espejo del mío. Pero era diferente. Su dolor tenía forma de vacío, como si una parte de su identidad hubiera sido arrancada, porque así de entrelazadas estaban nuestras vidas. Y sentí algo más. Sentí que ella pensó: ¿quién va a entenderme ahora? Y esa pregunta flotó en el espacio entre nosotras como algo físico, pesado, real. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo no existía de la manera normal. Podían ser minutos u horas, pero seguían llegando. Las emociones de todos los que me conocían, todos los que se estaban enterando, venían hacia mí como ondas en un estanque. Mi papá, que estaba en el trabajo y recibió la llamada de mamá. Sentí su negación inmediata. No, debe ser un error. Sentí cómo siguió trabajando por 2 minutos más, su cerebro rehusándose a procesar la información, y luego sentí el colapso. Ese hombre de 60 años que nunca lloraba, que decía que los hombres deben ser fuertes, se derrumbó en su oficina, y su dolor era diferente al de mamá. Era silencioso, implosivo, como un edificio cayéndose hacia adentro. Mi sobrina de 6 años, hija de mi hermano mayor, no entendía completamente qué pasaba, pero sentí su confusión cuando vio a todos llorando. Sentí su pregunta inocente: ¿Tía Caro va a volver para mi cumpleaños? Y sentí el momento en que mi hermano tuvo que explicarle que quizás no, y el miedo que eso plantó en ella. Ese primer encuentro real con la mortalidad. Se sintió como ver la inocencia romperse en pedazos. Había algo más extraño sucediendo. Entre más emociones absorbía, más comenzaba a entender cosas que nunca había sabido, cosas que la gente nunca me había dicho. Sentí que mi mamá había rezado cada noche de mi vida para que estuvieran a salvo. Sentí que mi papá guardaba todas las tarjetas del Día del Padre que le había hecho desde que tenía 5 años en una caja en su closet. Sentí que Daniela había estado enamorada de su compañera de trabajo por meses, y nunca me lo había dicho porque tenía miedo de mi reacción. Sentí que mi hermano cargaba una culpa enorme por no haberme defendido de un bully en la escuela cuando tenía 12 años, algo que yo ni siquiera recordaba, pero que él nunca había perdonado. Era como si al morir, todos los secretos, todos los pensamientos guardados, todas las emociones no expresadas de la gente que me amaba se hubieran vuelto visibles para mí. Y era abrumador, porque no solo sentía su dolor por mi muerte, sentía años de amor acumulado, décadas de preocupaciones silenciosas, miles de pequeños momentos en los que había importado para alguien sin saberlo. Y eso dolía de una manera hermosa y terrible al mismo tiempo. Los doctores en el hospital seguían trabajando. Escuché palabras como trauma craneal y hemorragia interna. Vi a enfermeras moverse con urgencia, pero yo estaba en otro lugar. Estaba experimentando el efecto dominó de mi muerte. Cada persona que se enteraba se convertía en otra fuente de dolor que yo absorbía. Un primo lejano que no había visto en años.
una excompañera de trabajo que recordaba los almuerzos que compartíamos. Incluso el señor de la tienda de la esquina que siempre me guardaba el periódico los domingos. Todos ellos, de alguna manera, estaban conectados a mí, y todos ellos estaban sintiendo algo por mi ausencia. Y entonces llegó un momento de claridad terrible. Entendí por qué estaba sintiendo todo esto. No era castigo, no era tortura, era comprensión, era ver el verdadero impacto de una vida. No cuánto dinero ganas, no cuántos logros tienes, sino cuántas vidas tocas, cuántos corazones albergan un espacio para ti. Y ver eso mientras estaba muriendo era como ver el mapa completo de mi existencia trazado en dolor y amor. Había una lágrima específica que sentí con más intensidad que las otras. Era de un hombre que apenas conocía, el conserje de mi edificio, don Rafael, un señor mayor que siempre me saludaba en las mañanas. Yo siempre le preguntaba cómo estaba, le llevaba café a veces, nada especial, solo gentileza básica. Y sentí cómo se enteró del accidente. Sentí cómo bajó la cabeza y se limpió los ojos rápidamente, avergonzado de estar llorando por alguien que apenas era su inquilina. Pero en su dolor había algo más. Había soledad. Y me di cuenta de que esos 5 minutos de conversación cada mañana eran lo único que rompía su rutina solitaria, y que ahora eso también se había ido. Esa lágrima, de todas las lágrimas que sentí, fue la que me quebró, porque me mostró algo fundamental. No necesitas ser especial para importar. No necesitas ser extraordinario para dejar marca. Solo necesitas ser presente, ser amable, ser humano. Y cada interacción, por pequeña que sea, crea ondas que no puedes ver hasta que ya no estás ahí para crearlas. Sentí cuando llegó el momento crítico en la sala de emergencias. Los doctores estaban perdiendo la batalla, mi cuerpo no estaba respondiendo, y sentí la decisión que estaban a punto de tomar. Sentí la mirada que intercambiaron. Sentí el peso de tener que llamar a mi familia para que se preparara para lo peor. Y en ese momento, flotando sobre todo, absorbiendo el dolor de docenas de personas, tuve un pensamiento que cambió todo. ¿Esto es suficiente? ¿He amado suficiente? Y la respuesta no era simple, porque había amado, sí, pero también había guardado palabras, había pospuesto visitas, había dado por sentado que habría más tiempo. Las lágrimas seguían llegando, cada una con su propia historia, su propio sabor de dolor. Y yo las absorbía todas, una por una, sintiendo el peso real de lo que significa ser amado y perdido. No hay nada romántico en eso, no hay paz inmediata, solo hay el dolor crudo de todos los que dejas atrás, magnificado porque ahora puedes sentirlo sin las barreras del cuerpo físico. Y mientras flotaba ahí, entre la vida y la muerte, entre mi cuerpo roto y el universo de emociones que me rodeaba, supe que algo más estaba por venir, algo que explicaría por qué tenía que sentir todo esto, por qué la muerte no era simplemente apagarse como una luz, sino este proceso brutal de confrontación con el amor que generaste y el dolor que dejas. Y entonces cambió, no hubo transición suave, fue como si alguien hubiera girado un dial y de repente estaba en otro lugar. Ya no flotaba sobre la sala de emergencias. Estaba en una especie de espacio que no puedo describir con palabras normales. No era oscuro ni brillante. Era como estar dentro de un pensamiento. Y ahí, en ese lugar imposible, comenzó algo que solo puedo llamar la revisión. Pero no era mi vida la que estaba viendo. Era el impacto de mi vida en otros. Era sentir cada momento en que había tocado a alguien, pero desde su perspectiva. Y esto incluía su dolor presente por mi muerte. Vi a mi mamá de nuevo, pero ahora no solo sentía su dolor actual. Estaba experimentando cada momento en que le había importado durante mis 32 años. Vi el día que nací desde sus ojos. Sentí la explosión de amor cuando me vio por primera vez, ese amor primitivo y feroz que las madres sienten. Vi cada noche que se desveló cuando estaba enferma de niña. Sentí su preocupación cuando tuve mi primer desamor en la universidad. Vi el orgullo que sintió en mi graduación, un orgullo que nunca expresó completamente porque no quería abrumarme,
Y luego vi el presente. La vi en la sala de espera del hospital, sosteniendo el rosario de mi abuela muerta, rezando con una desesperación que me partió en pedazos. Pero aquí viene lo que nadie te dice. No solo veía y sentía, estaba entendiendo, entendía por qué cada emoción existía, entendía las capas debajo de las capas. El dolor de mi mamá no era solo por perderme a mí, era por todas las conversaciones que nunca tendríamos, por los nietos que tal vez nunca le daría, por tener que sobrevivir a otro hijo cuando el orden natural dice que los padres deben morir primero. Era por la injusticia cósmica de haber hecho todo bien, de haberme criado con amor, y aún así no poder protegerme de un accidente estúpido en unas escaleras. Y sentí su culpa multiplicarse. Se culpaba por haberme dejado mudarme sola a ese edificio. Se culpaba por no haberme llamado esa mañana, como si su voz pudiera haber cambiado el momento exacto en que bajé esas escaleras. Se culpaba incluso por estar viva mientras yo tal vez estaba muriendo, y esa culpa era como ácido. La estaba consumiendo en tiempo real, y yo lo sentía todo sin poder hacer nada. Entonces la escena cambió. Estaba con Daniela, pero en el pasado. Vi el día que nos conocimos. Tenía 13 años, ella 14. Primer día de secundaria. Yo estaba perdida buscando mi salón y ella me ayudó. Sentí lo que ella sintió ese día, alivio de encontrar a alguien que parecía igual de nerviosa. Y luego vi flash tras flash de nuestra amistad, cada pijamada, cada secreto compartido. La noche que lloró en mis brazos cuando sus papás se divorciaron, el día que la acompañé a hacerse su primer tatuaje, todas esas pequeñas acumulaciones de confianza y amor que construyen una amistad de 2 décadas. Y luego vi el presente. La vi en el baño de su oficina, mirándose en el espejo, intentando mantener la compostura. Vi cómo se lavaba la cara con agua fría, una y otra vez, como si eso pudiera borrar la realidad. Y sentí lo que estaba pensando. No eran pensamientos coherentes, eran fragmentos. No puedo hacer esto sin ella. ¿Quién va a recordar esa historia ridícula del perro? Tengo que decirle algo, pero nunca va a escucharlo. Y entre esos pensamientos había algo más profundo, la sensación de que una parte de su identidad estaba muriendo conmigo, porque así funciona la amistad verdadera. No eres solo tú, eres también la versión de ti que existe en el otro, y cuando esa persona se va, esa versión muere también. Vi a mi papá, lo vi en su carro, manejando hacia el hospital, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos estaban blancos, y experimenté su mente. Estaba negociando con Dios. Tómame a mí en su lugar. Yo ya viví mi vida. Ella tiene tanto por delante. Y sentí la rabia debajo de esa negociación. Rabia contra el universo por ser tan arbitrario. Rabia contra sí mismo por no poder arreglar esto. Porque toda su vida había podido arreglar cosas, era ingeniero, solucionaba problemas, pero esto no tenía solución. Y esa impotencia lo estaba destrozando de una manera que nunca mostraría a nadie. Vi un recuerdo específico desde sus ojos. Yo tenía 7 años. Había aprendido a andar en bicicleta ese día. Él me había sostenido y luego me había soltado sin que me diera cuenta. Cuando me di cuenta de que estaba pedaleando sola, me asusté y me caí. Me raspé las rodillas y sentí lo que él sintió en ese momento. Culpa por soltarme, pero también orgullo porque había pedaleado sola por casi medio minuto. Y luego sentí su pensamiento presente, manejando hacia el hospital. Debí sostenerla más fuerte, y me di cuenta de que estaba pensando en ese día de la bicicleta. Estaba mezclando recuerdos. Su cerebro buscaba un momento en que pudo haberme protegido mejor. Y no había lógica en eso, pero el dolor no es lógico. La revisión continuó. Vi a personas que había olvidado. Una maestra de primaria que me había ayudado cuando tenía problemas con las matemáticas. Sentí su reacción al enterarse, décadas después, de que una de sus estudiantes había muerto joven. Sentí su tristeza, pero también su reflexión sobre cuántos niños había enseñado, cuántos ya no estaban, cuánto tiempo nos queda realmente. Vi a un exnovio de la universidad. No habíamos terminado bien,
pero sentí su shock al ver la noticia en redes sociales. Sentí cómo eso lo forzó a confrontar su propia mortalidad. Sentí su arrepentimiento por cosas que dijo en el calor del momento cuando terminamos. Y me di cuenta de que incluso las relaciones que acaban mal dejan marcas, y esas marcas duelen cuando la muerte las revela. Vi a mi hermano mayor, Javier. Él estaba explicándole a su hija, mi sobrina, qué estaba pasando, y experimenté su lucha interna. ¿Cómo le dices a una niña de 6 años que su tía favorita puede no despertar? ¿Cómo proteges su inocencia, pero también la preparas para la pérdida? Y sentí algo más en él, envidia. Envidia de que yo estuviera teniendo esta experiencia, sea lo que sea, mientras él tenía que quedarse y lidiar con el desastre. Y luego sentí su culpa inmediata por sentir envidia. Y esa espiral de emoción sobre emoción, de sentirse mal por sentirse mal, era agotadora incluso para mí que solo la observaba. Vi momentos que había olvidado completamente. Una vez, cuando tenía 15 años, defendí a una chica en la escuela que estaban molestando. No fue nada heroico. Solo le dije a los bravucones que la dejaran en paz. Ni siquiera recordaba su nombre. Pero en esta revisión vi ese momento desde sus ojos. Vi cómo ese simple acto le dio valor para defenderse a sí misma después. Vi cómo ese momento la cambió. Y ahora, en el presente, aunque no nos habíamos hablado en casi 20 años, sentí que cuando se enteró de mi accidente por un post compartido en redes, lloró. Lloró por alguien que apenas conocía, pero que había sido amable en un momento crucial. Y esto me golpeó como un tren. Cada interacción pequeña había creado ondas. Cada sonrisa en el elevador. Cada buenos días al conserje. Cada propina generosa. Cada momento en que elegí ser paciente en lugar de frustrada. Todo eso había construido una red invisible de impacto que yo nunca había visto hasta ahora. Y ahora que estaba muriéndome, esa red se estaba rasgando, y cada hilo roto era una lágrima que yo sentía como propia. Entonces, la revisión se volvió más intensa. Comencé a ver no solo las lágrimas presentes, sino las futuras. Vi el funeral que todavía no había sucedido. Vi a mi mamá eligiendo mi ropa, llorando sobre un vestido azul que me había comprado para mi cumpleaños pasado y que nunca había usado. Vi a Daniela escribiendo mi obituario, borrando y reescribiendo porque ninguna palabra capturaba quién era yo realmente. Vi a mi sobrina en meses futuros preguntando ¿dónde está tía Caro? Y olvidando gradualmente mi cara, pero no el sentimiento de seguridad que le daba cuando la cargaba. Vi navidades futuras con un lugar vacío en la mesa. Vi el cumpleaños de mi mamá sin mi llamada. Vi a Daniela teniendo momentos importantes, un ascenso, una boda tal vez, y sintiendo mi ausencia como un hueco. Vi a mi papá limpiando mi apartamento, tocando mis cosas, tratando de decidir qué guardar y qué donar, y rompiéndose con cada objeto que tenía una memoria adjunta. Vi años de duelo extendiéndose hacia adelante como un camino oscuro que la gente que amaba tendría que caminar sin mí, y con cada visión futura sentía el peso acumulativo. No era solo el dolor del momento presente, era el dolor que duraría años, era el hueco permanente que dejaría, era la manera en que mi ausencia cambiaría el curso de otras vidas. Mi mamá, que tal vez nunca volvería a ser completamente feliz. Mi papá, que envejecería más rápido bajo el peso de la pérdida. Daniela, que tal vez se volvería más cerrada, más cautelosa con las amistades porque ahora sabía cuánto duele perderlas. Pero entonces, algo extraño sucedió. Entre todo ese dolor comencé a ver otra cosa. Comencé a ver la belleza de haber sido amada. Cada lágrima era evidencia de que había importado. Cada dolor era prueba de que había creado vínculos reales. Y por primera vez desde que esto comenzó, sentí algo además de agonía. Sentí gratitud. Gratitud de que mi vida, por ordinaria que hubiera sido, había significado algo para alguien. Que no había pasado por este mundo invisible. Que había dejado marcas. Vi a mi abuela, que había muerto cuando yo tenía 16. En esta revisión extraña y no lineal, la vi a ella experimentando su propia muerte años atrás, y entendí que ella también había pasado por esto.
Había sentido las lágrimas de sus seres queridos. Me había sentido a mí llorando por ella. Y de alguna manera, en este espacio fuera del tiempo, sentí una conexión con ella. Como si me estuviera diciendo sin palabras: sé que es difícil, pero también es hermoso. Es la evidencia de que viviste bien. Y entonces vino el momento más difícil de todos. Me vi a mí misma. Vi mi propia vida no como la había experimentado, sino como la había impactado en otros, y me di cuenta de algo desgarrador. Había sido mucho más amada de lo que creía. Había importado mucho más de lo que sabía, y había desperdiciado tanto tiempo preocupándome por cosas insignificantes, por likes en redes sociales, por la opinión de gente que ni siquiera me conocía, por alcanzar metas arbitrarias de éxito. Cuando todo este tiempo, lo único que realmente importaba estaba frente a mí y yo lo había dado por sentado. Vi las veces que cancelé planes con mi mamá porque tenía trabajo. Vi las llamadas de Daniela que dejé ir al buzón porque estaba cansada. Vi los mensajes de mi papá preguntando cómo estaba y yo respondiendo con monosílabos. Y sentí el dolor de ellos en esos momentos pequeños. No era gran cosa en el momento, pero acumulado sobre años era un patrón. Era tomar por sentado que siempre habría más tiempo. Y ahora, flotando aquí, absorbiendo las lágrimas de todos, me di cuenta de que el tiempo había acabado y había tantas cosas sin decir. Las lágrimas que sentía ahora tenían un sabor diferente. No era solo dolor por perderme. Era dolor por las oportunidades perdidas. Mi mamá lloraba por las conversaciones profundas que nunca tuvimos, porque yo siempre estaba apurada. Mi papá lloraba por los fines de semana que pudo haber visitado, pero no lo hice. Daniela lloraba por el viaje que habíamos planeado, pero seguíamos posponiendo. Y yo sentía cada una de esas lágrimas como acusaciones suaves, no maliciosas, solo tristes. Tristes por el tiempo desperdiciado en ambos lados. Y en medio de toda esta revisión devastadora, comenzó a formarse una pregunta en mi conciencia. Una pregunta que parecía venir de algún lugar más profundo que mi propia mente. La pregunta era simple, pero contenía el universo entero. ¿Qué vas a hacer con esto? Y no entendía qué significaba. ¿Hacer con qué? ¿Estaba muerta o muriendo? ¿Qué podía hacer? Pero la pregunta persistía, creciendo más fuerte, más insistente, como si la respuesta importara más que cualquier otra cosa. Y mientras me hacía esa pregunta, mientras sentía el peso de todas las lágrimas y todo el amor y todo el dolor, algo comenzó a cambiar nuevamente en ese espacio imposible donde existía. La intensidad de las emociones comenzó a disminuir. No desaparecieron, pero era como si alguien hubiera bajado el volumen. Y en ese espacio más tranquilo apareció algo nuevo, una presencia. No era una persona, no tenía forma, pero era tan real como cualquier cosa que había experimentado. Y con esa presencia vino un entendimiento, no palabras, solo conocimiento que se instalaba en mí como si siempre hubiera estado ahí. El entendimiento era este: las lágrimas que había sentido no eran castigo, eran un regalo. Me estaban mostrando el verdadero valor de mi vida. Me estaban enseñando lo que realmente importa. Y me estaban dando una opción. La opción se presentó frente a mí no como palabras, sino como sensaciones. Podía seguir adelante. Podía dejar ir mi cuerpo roto y continuar hacia donde fuera que uno va después. Y había una paz en esa opción. Una paz profunda. Un alivio de ya no tener que cargar con el peso del mundo físico. O podía regresar. Podía volver a ese cuerpo destrozado en la mesa de operaciones. Podía enfrentar el dolor físico, la recuperación, las cicatrices, pero también podía vivir diferente. Podía aplicar todo lo que acababa de aprender. Y esa opción venía con algo claro. Si regresaba, no sería la misma persona. No podía serlo, porque una vez que sientes las lágrimas de los que te aman de esta manera, ya no puedes ignorarlas. Y ahí estaba yo, suspendida entre dos realidades, sintiendo el eco de todas esas emociones, tratando de tomar la decisión más importante de mi existencia. Parte de mí quería quedarse en esa paz. Estaba tan cansada de la lucha diaria,
cansada de las preocupaciones mundanas, y la paz que sentía en ese espacio era como nada que hubiera experimentado. Era completa, total, sin fisuras. Pero entonces pensé en mi mamá eligiendo mi ropa para el funeral. Pensé en Daniela escribiendo mi obituario. Pensé en mi sobrina preguntando por qué no regresaba. Y sentí algo que rompió mi corazón. Responsabilidad. No era responsabilidad en el sentido negativo. No era obligación forzada. Era el entendimiento de que mi vida no era solo mía, que cada elección que hacía enviaba ondas a través de las vidas de otros, y que elegir la paz para mí significaba elegir años de dolor para ellos. Y por primera vez en mi vida, tal vez por primera vez en mi muerte, entendí realmente qué significa amar a alguien. No es solo el sentimiento cálido, es la disposición de cargar incomodidad por su bienestar. Es elegir la opción más difícil porque sabes que es la que causará menos dolor en general. Pero había algo más en mi consideración. Había visto las oportunidades perdidas. Había visto todo el tiempo que desperdicié. Y si regresaba, tendría la oportunidad de corregir eso. De vivir intencionalmente. De decir las cosas que importan. De estar presente de verdad. Y esa posibilidad brillaba como una luz en la oscuridad. La posibilidad de redemption, no porque hubiera sido mala persona, sino porque había sido una persona distraída, dormida, viviendo en automático, y ahora estaba despierta de la manera más brutal posible. La presencia que sentía parecía esperar. No había prisa, el tiempo no existía de la manera normal ahí, pero sentí que la decisión tenía que ser mía. Nadie la tomaría por mí. Y eso era aterrador y liberador al mismo tiempo. Vi de nuevo a mi cuerpo en la mesa de operaciones. Los doctores todavía trabajaban. Uno de ellos estaba diciendo, estamos perdiendo. Vi las máquinas con sus líneas planas o erráticas. Vi la sangre. Vi el caos organizado de un equipo médico haciendo lo imposible. Y me di cuenta de que si iba a regresar, tenía que ser ahora. La ventana se estaba cerrando. Y entonces tomé la decisión. No fue racional, no fue un proceso de pesar pros y contras, fue visceral. Fue pensar en mi mamá y no poder soportar la idea de añadir más dolor a su vida. Fue pensar en Daniela y querer tener una conversación más, aunque fuera solo una. Fue pensar en mi sobrina y querer verla crecer. Fue egoísta y desinteresado al mismo tiempo. Y en el momento que tomé la decisión sentí algo como un tirón. Pero antes de que ese tirón me llevara de regreso, la presencia me dio un último regalo. Me mostró algo, me mostró un momento futuro. No sé si era real o simbólico, pero lo vi con la misma claridad que había visto todo lo demás. Vi a mi mamá un año en el futuro. Estábamos sentadas en su cocina tomando café. Yo le estaba contando algo trivial sobre mi día. Y ella me miraba con una expresión que nunca había notado antes. Era amor puro, gratitud, alivio de que estuviera ahí. Y en esa visión yo también la miraba diferente, estaba realmente presente, no checando mi teléfono, no pensando en el trabajo, solo ahí. Y la sensación de paz en ese momento simple era más profunda que cualquier logro que hubiera alcanzado. Vi otro momento, Daniela y yo caminando por el parque, y ella estaba llorando por algo, un rompimiento o una pérdida en el trabajo. Y yo sostenía su mano. Y no había soluciones fáciles ni palabras perfectas, solo presencia, solo el compromiso de estar ahí en el dolor con ella. Y eso era suficiente, más que suficiente, era todo. Vi a mi papá enseñándome a arreglar algo en su garaje, y yo prestando atención de verdad, haciendo preguntas, valorando su conocimiento, y vi el orgullo en sus ojos, no porque yo fuera especial, sino porque estaba ahí, eligiendo pasar tiempo con él. Estos momentos futuros me mostraron algo crucial. Me mostraron que si regresaba, si sobrevivía a esto, tendría la oportunidad de vivir de manera diferente. No perfecta, no sin errores, pero consciente, despierta, presente. Y eso valía el dolor de regresar a un cuerpo roto. Eso valía la recuperación difícil que vendría. Eso valía todo. Porque había visto el costo de mi ausencia. Había sentido cada lágrima y ahora
tenía la oportunidad de secar algunas de esas lágrimas simplemente existiendo, simplemente eligiendo quedarme. El tirón se hizo más fuerte, y con él vino miedo. Miedo del dolor físico que sabía que vendría. Miedo de no ser capaz de vivir a la altura de esta revelación. Miedo de decepcionar a la versión de mí misma que había visto en esos momentos futuros. Pero debajo del miedo había algo más fuerte: determinación, una resolución de hierro que nunca había sentido antes. Si iban a regresar, iba a significar algo. Iba a honrar todas esas lágrimas viviendo de una manera que las hiciera valer la pena. Y entonces comenzó el regreso. Fue violento. Fue como ser arrancada de un sueño y lanzada a una pesadilla. Lo primero que sentí fue dolor. Dolor físico explosivo que irradiaba desde mi cabeza a través de cada nervio de mi cuerpo. Era tan intenso que quise gritar, pero no podía. No podía moverme. No podía abrir los ojos. Solo podía sentir. Y el contraste entre la paz que había experimentado y este dolor era casi insoportable. Casi me hizo arrepentirme de mi decisión. Casi. Pero entonces escuché algo, una voz. Era el doctor. Tenemos pulso. Está regresando. Y en esa frase simple sentí un cambio en la habitación. Sentí esperanza reemplazar desesperación. Pero yo todavía estaba atrapada entre mundos. Podía sentir mi cuerpo, pero también podía sentir las emociones de afuera. Y sentí el momento exacto en que le dijeron a mi mamá que había estabilizado. Sentí su explosión de alivio tan intensa que casi la derribó. Sentí sus sollozos transformarse de desesperación a gratitud. Y ese sentimiento, incluso filtrado a través de mi propio dolor agonizante, me dio fuerzas. Me recordó por qué había elegido regresar. Sentí a mi papá dejándose caer en una silla en la sala de espera, poniendo su cabeza en sus manos, sus hombros sacudiéndose con llanto silencioso de alivio. Sentí a Daniela recibiendo el mensaje de texto y tener que sentarse porque sus piernas no la sostenían. El dolor físico era constante ahora. Latidos en mi cabeza, punzadas en mi pecho, un dolor sordo y generalizado en todo mi cuerpo. Pero lo soporté porque sabía qué significaba. Significaba que estaba viva. Significaba que tendría la oportunidad que había pedido. Los días que siguieron fueron confusos. Entraba y salía de conciencia. Había morfina que hacía que el tiempo fuera extraño. Había momentos de claridad y momentos de niebla. Pero a través de todo mantenía conmigo lo que había aprendido, como un tesoro precioso que no podía soltar. Cada vez que abría los ojos y veía a mi mamá sentada junto a mi cama, agotada pero presente, recordaba cómo había sentido su dolor, y eso me hacía apreciar su presencia de una manera nueva. Había momentos en que la recuperación era tan difícil que quería rendirme. El dolor de cabeza constante, las náuseas, la debilidad, los doctores explicando el daño, conmoción cerebral severa, costillas fracturadas, hematomas internos, semanas de recuperación mínimo, tal vez meses, posibles problemas a largo plazo. Y parte de mí pensaba que había cometido un error al regresar, que debía haber elegido la paz. Pero entonces mi sobrina venía a visitarme, y me traía un dibujo que había hecho y me decía: «Te extrañé, tía Caro», y yo recordaba por qué estaba aquí, recordaba las lágrimas que había sentido, y sabía que cada día de dolor valía la pena para secar esas lágrimas. Daniela venía todos los días después del trabajo, se sentaba junto a mi cama y me contaba cosas triviales, chisme de la oficina, quejas sobre el tráfico, y yo escuchaba de verdad, no solo oía, escuchaba, porque había visto cómo mi muerte hubiera afectado su vida. Había sentido el vacío que hubiera dejado, y ahora cada conversación, por mundana que fuera, se sentía preciosa, un regalo que casi no tuve. Mi papá venía en las mañanas antes del trabajo, traía café para él y jugo para mí. Se sentaba en silencio a veces, y eso estaba bien, porque yo entendía ahora que el amor no siempre necesita palabras. A veces es solo mostrar, solo estar presente. Y él estaba ahí, día tras día,
y yo lo veía de verdad por primera vez. La recuperación física era lenta, frustrante, dolorosa, pero la transformación interna era rápida y profunda. Cada interacción con otra persona tenía un peso nuevo. Cada conversación era una oportunidad de aplicar lo que había aprendido. Y no siempre lo hacía bien. Había días en que el dolor me volvía irritable, días en que la frustración de no poder hacer cosas simples me hacía olvidar mi gratitud. Pero incluso en esos días tenía el recuerdo de las lágrimas, y ese recuerdo me traía de vuelta. Me recordaba que estar viva, incluso en dolor, era un privilegio que casi pierdo. Los doctores estaban sorprendidos por mi recuperación. Decían que había tenido suerte, que milímetros de diferencia en el impacto hubieran significado daño cerebral permanente o muerte. Y yo asentía y decía, sí, tuve suerte. Pero por dentro sabía que era más que suerte. Era una segunda oportunidad que había elegido. Y con esa elección vino responsabilidad. La responsabilidad de no desperdiciarla, de vivir de manera que honrara las lágrimas que había sentido y las que había evitado causando más al regresar. Pasaron semanas, luego meses. La recuperación física continuaba. Las cicatrices en mi cabeza sanaban, pero quedaban ahí, escondidas bajo mi cabello. Los dolores de cabeza persistían, especialmente cuando estaba cansada. Los doctores decían que tal vez siempre los tendría, que el cerebro había sufrido trauma, y a veces eso deja marcas permanentes, y yo aprendí a vivir con eso, porque cada dolor de cabeza era un recordatorio de que elegí regresar, de que elegí el dolor sobre la paz porque el amor valía más, y extrañamente eso hacía que incluso el dolor tuviera propósito. Pero lo más difícil no fue la recuperación física, fue mantener viva la lección. Porque la vida regresa, las rutinas regresan, las distracciones regresan, y es fácil olvidar, es fácil volver a dar por sentado a la gente, es fácil volver a estar ocupada, apurada, distraída. Y hubo momentos en que me di cuenta de que estaba cayendo en viejos patrones, cancelando planes porque estaba cansada, respondiendo mensajes con monosílabos, dejando que el trabajo consumiera mi tiempo. Y cada vez que me daba cuenta sentía una punzada de culpa, porque había sido testigo del costo, había sentido las lágrimas que esos pequeños rechazos eventualmente crean, pero también aprendí a perdonarme, porque no soy perfecta, porque la experiencia que tuve, por transformadora que fuera, no me convirtió en santa. Todavía soy humana, todavía tengo días malos, todavía cometo errores. La diferencia es que ahora cuando los cometo, los reconozco y trato de corregir. Llamo a mi mamá cuando me doy cuenta de que han pasado días sin hablar. Hago planes con Daniela cuando noto que hemos estado posponiendo. Le digo a mi papá que lo amo. Incluso cuando se siente incómodo al principio porque no somos una familia que dice esas cosas fácilmente. Pero las digo de todas formas, porque sé lo que cuesta no decirlas. Hubo un momento específico, unos 4 meses después del accidente, que me mostró cuánto había cambiado. Estaba en el supermercado. Una mujer mayor estaba luchando para alcanzar algo en un estante alto, y yo automáticamente me acerqué y lo bajé para ella. Nada especial, solo un acto pequeño de ayuda, pero ella me miró con tanta gratitud que casi llora, y me dijo, «Gracias, mijita, no mucha gente se detiene a su ayudar hoy en día». Y en ese momento recordé al conserje de mi edificio, don Rafael. Recordé cómo su lágrima había sido una de las más intensas que sentí, y entendí algo profundo. Nunca sabes cuánto puede significar un gesto pequeño para alguien. Nunca sabes qué batallas está peleando la gente, y elegir ser amable, elegir ayudar, eso crea ondas que no puedes ver pero que existen de todas formas. Volví a trabajar eventualmente. Mi jefa había sido comprensiva durante mi recuperación, pero había ansiedad sobre regresar, ansiedad sobre si mi cerebro funcionaría igual, si podría concentrarme, si los dolores de cabeza interferirían. Y las primeras semanas fueron difíciles, me cansaba rápido, tenía que tomar descansos frecuentes.
Pero lo que más cambió no fue mi capacidad de trabajar. Fue mi actitud hacia el trabajo. Ya no me consumía, ya no definía mi valor, porque había visto con claridad brutal que cuando mueres, nadie menciona tus logros profesionales. Mencionan cómo los hiciste sentir. Mencionan los momentos compartidos. Mencionan si fuiste amable, presente, real. Eso no significa que dejé de importarme mi trabajo. Todavía hago mi mejor esfuerzo. Todavía me enorgullezco de lo que creo. Pero ya no sacrifico relaciones por deadlines. Ya no cancelo cenas familiares por reuniones que pueden esperar. Porque vi el costo final de esas elecciones. Y ningún proyecto, ningún ascenso, ningún reconocimiento profesional vale las lágrimas de la gente que amas. Mi relación con Daniela se profundizó de maneras que no esperaba. Una noche, unos 6 meses después del accidente, estábamos cenando en su apartamento, y ella finalmente me preguntó sobre la experiencia. Había querido preguntar antes, pero no sabía cómo, y yo le conté. No todo. Algunas cosas son demasiado privadas, demasiado sagradas para compartir, pero le conté sobre sentir las lágrimas, sobre entender el impacto real de una vida. Y lloró. Lloró porque dijo que había estado tan asustada de perderme, que esas horas en el hospital habían sido las peores de su vida. Y entonces le dije algo que había estado guardando. Le dije que durante mi experiencia había visto su secreto, su amor por su compañera de trabajo, y su cara palideció. Pensó que estaba enojada o decepcionada. Pero le tomé la mano y le dije, quiero que seas feliz, quiero que vivas auténticamente, porque la vida es demasiado corta para esconderte. Lo sé mejor que nadie ahora. Y esa conversación abrió algo entre nosotras, una honestidad más profunda. Y semanas después, ella reunió el valor para hablar con su compañera de trabajo. Y resultó que los sentimientos eran mutuos, y ahora están juntas. Y cada vez que las veo felices, pienso que tal vez mi accidente tuvo un propósito más allá de mi propia lección. Tal vez las ondas se extendieron de maneras que nunca esperé. Mi relación con mis padres cambió también. Empecé a visitarlos cada domingo, sin falta, no importa qué más esté pasando. Y al principio era incómodo, porque no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos, porque había años de patrones establecidos que romper. Pero persistí, y lentamente comenzamos a tener conversaciones reales. Mi mamá me contó sobre su propia madre, mi abuela, y la relación complicada que tuvieron. Mi papá me habló sobre sus propios miedos de envejecer, de volverse irrelevante, y yo compartí más de mí misma. No solo lo superficial, lo real, los miedos, las dudas, las esperanzas. Una tarde, mi mamá y yo estábamos en su cocina lavando platos después del almuerzo, y ella me miró y dijo, «Estás diferente desde el accidente». No era una pregunta, era una observación, y yo le dije, «Sí», y ella esperó, dándome espacio para explicar si quería, y le dije, «Aprendí que el amor no es algo que sientes, es algo que haces, es elegir estar presente, es elegir volver incluso cuando sería más fácil irse». Y ella no entendió completamente lo que quería decir, cómo podría, pero asintió y me abrazó. Y ese abrazo se sintió diferente a todos los anteriores, se sintió como reconocimiento, como gratitud mutua de que todavía teníamos la oportunidad de estar ahí, juntas, lavando platos en su cocina. Los dolores de cabeza continuaban. Algunos días eran manejables, otros días eran debilitantes, y en los días malos, cuando el dolor era tan intenso que apenas podía pensar, había momentos de duda. Momentos en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta al regresar. Si la paz que había sentido en ese otro lugar no hubiera sido mejor que esto. Pero esos momentos pasaban, porque luego mi sobrina corría hacia mí gritando «¡Tía Caro!», con una felicidad pura que solo los niños tienen. O Daniela me enviaba un mensaje diciendo «Te amo, gracias por estar aquí». O mi papá me enseñaba algo nuevo en su garaje con una paciencia que nunca me había mostrado antes. Y esos momentos me recordaban que elegí bien, que el dolor vale la pena cuando viene con amor. Empecé a hablar más abiertamente sobre mi experiencia.
no con todo el mundo, pero con la gente que sentía que podría beneficiarse de escucharla, con un amigo que estaba pasando por depresión y contemplando el suicidio. Le conté sobre las lágrimas, sobre cómo cada vida toca más vidas de las que creemos, sobre cómo nuestra ausencia crea ondas de dolor que se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Y no sé si mis palabras fueron lo que lo salvó. Probablemente fue terapia, medicación, tiempo, pero me agradeció. Dijo que le dio perspectiva. Dijo que nunca había pensado realmente en el impacto que su muerte tendría en otros. Y eso fue suficiente. Si mi experiencia, mi dolor, mi lección podían ayudar aunque sea a una persona a elegir quedarse, entonces todo valió la pena. Con don Rafael, el conserje, desarrollé una amistad real. Empecé a bajar 15 minutos antes todas las mañanas, solo para tomar café con él en el lobby. Y aprendí su historia. Había perdido a su esposa hace 5 años. Sus hijos vivían en otros estados y rara vez lo visitaban. Y este trabajo, este edificio, era su comunidad. Y esas conversaciones matutinas conmigo eran, como había sentido durante mi experiencia, uno de los pocos momentos de conexión real que tenía. Y me sentí honrada de poder darle eso, de poder ser una luz pequeña en su día, porque había sentido su lágrima, había entendido su soledad, y ahora podía hacer algo al respecto. Pasó 1 año, luego 2, y la intensidad de la experiencia comenzó a desvanecerse en mi memoria consciente. No porque la olvidara, sino porque el cerebro humano no está diseñado para mantener ese nivel de intensidad emocional constantemente. Sería insostenible. Pero dejó marcas permanentes en quién soy. Cambió mi brújula moral, cambió mis prioridades, cambió la manera en que me muevo por el mundo. Y aunque no puedo sentir las lágrimas de otros constantemente como lo hice en ese estado entre mundos, llevo el conocimiento de que existen, que cada acción mía tiene impacto, que cada elección envía ondas, y eso me hace más cuidadosa, más intencional, más presente. Hubo momentos difíciles, rupturas de amistades que no pudieron sobrevivir mi nueva intensidad, gente que me acusó de ser demasiado profunda o demasiado seria, ahora, y eso dolió, porque parte de mí quería ser la persona despreocupada que era antes, pero no podía. Una vez que ves detrás del velo, no puedes pretender que no lo hiciste. Una vez que sientes las lágrimas de los que amas, no puedes volver a la ignorancia. Y tuve que aceptar que algunas relaciones eran compatibles con quién era antes, pero no con quién soy ahora. Y eso está bien, porque las relaciones que permanecieron se profundizaron de maneras hermosas. Ahora, 3 años después del accidente, vivo diferente. No dramáticamente diferente en lo externo. Todavía tengo el mismo trabajo, vivo en el mismo edificio, mantengo muchas de las mismas rutinas, pero internamente todo cambió. Cada mañana me despierto con gratitud. Gratitud simple por estar viva, por tener otro día, otra oportunidad de ser mejor, de amar mejor, de estar presente. Y cuando interactúo con gente, llevo conmigo el conocimiento de las lágrimas. No puedo sentirlas directamente ahora, pero sé que existen, sé que mis acciones crean ondas, y eso me hace elegir más cuidadosamente. Le digo a la gente que amo que los amo, regularmente, incluso cuando es incómodo, porque vi el costo de las palabras no dichas. Paso tiempo con la gente que importa, intencionalmente, no solo cuando es conveniente, porque vi cómo cada momento rechazado acumula en dolor eventual. Soy más amable con extraños, porque vi cómo gestos pequeños crean ondas grandes, y cuando enfrento la opción entre estar presente o estar distraída, entre ser vulnerable o estar protegida, entre elegir amor o elegir facilidad, recuerdo las lágrimas, y eso hace la elección más clara. No sé por qué tuve esta experiencia, no sé por qué se me dio esta visión brutal y hermosa del impacto de una vida. Tal vez todos la tienen cuando mueren, tal vez solo algunos. Tal vez fue única para mí por razones que nunca entenderé. Pero sé esto, cambió todo. Me mostró que el amor no es abstracto, es concreto, medible, visible en las lágrimas que deja cuando se va,
Me mostró que cada vida importa más de lo que creemos, que tocamos más personas de las que sabemos, que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, crean ondas que se extienden más allá de nuestra comprensión. Y me mostró algo más, algo que llevo conmigo cada día, que la muerte no es el final, no en el sentido religioso necesariamente, sino en el sentido de que nuestro impacto continúa. Las ondas que creamos siguen moviéndose incluso después de que nos vamos. Las lágrimas que causamos o prevenimos, los momentos de alegría que creamos, las vidas que tocamos, todo eso permanece. Todo eso se convierte en parte del tejido del mundo, y esa es una responsabilidad y un privilegio que ahora llevo conscientemente, porque sentí las lágrimas, porque entendí el peso del amor, y porque elegí regresar para honrar ese entendimiento viviendo de una manera que valga cada una de esas lágrimas que casi derramaron por mí.